este nuevo tema que vamos a revisar el día de hoy. Es crisis política en la Nueva España, una antesala a lo que es la Revolución de Independencia. Bien, para poder entender lo que es más a fondo, para poder entender más a fondo lo que es la guerra o Revolución de Independencia, tendríamos que establecer las causas que tuvo esta. Y para eso tenemos que definir lo que son las causas externas y las causas internas. Las causas externas son aquellas que provienen de fuera de la sociedad novohispana, como tenemos el caso, por ejemplo, de las ideas ilustradas, ideas que llegaron a las colonias americanas, a pesar de que estaban prohibidas por la iglesia, llegaron a través de textos clandestinos a los círculos literarios de la Nueva España, y fueron los criollos principalmente quienes las leían, alguno que otro mestizo, pero los criollos en su mayoría. Ideas ilustradas que hablaban de soberanía, ¿sí? De que la soberanía debería de recaer en el pueblo y no en el rey, lo que estaríamos hablando sobre la democracia, nuevas formas de gobierno ajenas o diferentes a el imperio, como la república, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, donde establece que todos los hombres son libres por nacimiento y que, bueno, tienen derechos inalienables por el mero hecho de ser personas, lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Y el progreso de la sociedad basado en lo que es la razón y la ciencia, dejando un poco de lado el dogmatismo religioso. Bien, estas fueron las ideas que llegaron a las colonias novohispanas y que muy pronto los criollos se identificaron y las tomaron como pues, propias. Por otro lado, tenemos la invasión francesa a España. En Europa, Napoleón Bonaparte inicia después de la Revolución Francesa su imperio y empieza a expandirse por parte de Europa. Intenta conquistar, bueno, sí, invadir, conquistar Inglaterra, sin embargo, fracasan sus intentos. Él, en su afán por bloquear comercialmente a Inglaterra, amenaza a todos los demás países europeos a que quienes comercien con Inglaterra, bueno, serían invadidos por el Imperio francés. Los primeros en protestar y en ponerse en contra son Portugal. Y bien, Napoleón Bonaparte decide invadir Portugal, pero para eso tiene que pasar por España. Él pide permiso a los reyes españoles, a Carlos IV, del libre tránsito por el territorio para invadir Portugal. España accede y bueno, en el camino Napoleón Bonaparte ve la oportunidad y decide atacar a España. En 1808, antes de 1808, en 1808 inicia una guerra de independencia liberal en España ante esta invasión francesa, ¿no? Carlos IV y su hijo Fernando VII son obligados a abdicar al trono en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón, y bueno, en 1808 el pueblo español, también influenciado por las ideas ilustradas, deciden iniciar una guerra liberal en contra de la monarquía, y más adelante se va a conformar un gobierno de corte liberal. Vamos a tener la Constitución de Cádiz en 1812, allá en España, que va a ser inspiración para la Constitución de acá, que ya estaríamos en esa fecha en plena guerra de independencia. Bien, entonces el hecho de que Napoleón invadiera España e iniciara este movimiento armado allá, repercute en las colonias americanas ante el temor de quién va a ser el nuevo rey, si se va a quedar la familia o Napoleón Bonaparte, la familia Bonaparte, en este caso su hermano José, o si regresaría la familia Borbón al trono, ya fuera Carlos IV o su hijo Fernando VII. Entonces, bueno, está esta incertidumbre
lo que genera mucha tensión entre peninsulares y criollos en las colonias americanas, Nueva España particularmente. Y por otro lado tenemos la doctrina Monroe, que viene de Estados Unidos, la cual su máxima es América para los americanos, una ideología basada en el liberalismo tanto político como económico, una doctrina capitalista que toma las ideas del economista Adam Smith con el libre mercado. Y bueno, esto de América para los americanos hace mucho eco, sobre todo en los criollos y los mestizos, quienes hasta entonces habían estado en esta laguna de identidad de quiénes somos, ¿sí? Por un lado, los criollos no eran españoles porque no habían nacido en España, aunque sus padres eran peninsulares, sus padres eran españoles, ellos no lo eran. Tampoco eran indígenas, entonces no podrían llamarse mexicanos como tal como les llamaban a algunos indígenas, particularmente los del centro de México, ¿no? No eran ellos indígenas, tampoco eran españoles, entonces algo tenían que ser, y cuando escuchan este concepto de americanos, bueno, deciden tomar esta idea de nosotros somos americanos, igual los mestizos, ¿no? Ya que tampoco eran españoles, tampoco eran indígenas, a pesar de que eran hijos de ambos, no eran ni uno ni otro, entonces, bueno, deciden conformar su identidad tal cual como americanos. Entonces, la doctrina Monroe va a influenciar demasiado, mucho, muchísimo, el pensamiento tanto mestizo como el de los criollos. Pasamos ahora a las causas internas. Eh, Retomando lo de la doctrina Monroe, tenemos lo que es el criollismo, ¿sí? Que es la identidad criolla y mestiza como americano, con los fundamentos de la doctrina Monroe y del liberalismo económico como político, influenciado también por las ideas ilustradas, ¿sí? El golpe de Estado peninsular en 1808, cuando se da este problema en España con la invasión francesa, Francisco Primo de Verdad y Ramos, un abogado de la Nueva España, criollo, propone un movimiento autonomista, separarse de la corona española, aprovechando la coyuntura que había en esta pérdida de la familia Borbón. Y bueno, los peninsulares, los españoles, ante el temor de que se consolidara este movimiento, deciden actuar antes, hacen un golpe de Estado, capturan a la mayoría de estos autonomistas, Francisco Primo de Verdad y Ramos, entre otros, quienes son encarcelados y después lo más probable es que hayan sido fusilados. Y bueno, ponen a un nuevo virrey español que su función más que nada era mantener a salvo las colonias, la colonia de Nueva España en este caso, para cuando Fernando VII o su padre Carlos IV retomaran el trono, devolver íntegra la, la colonia, ¿sí? Sin embargo, bueno, más adelante, ya ha iniciado el movimiento de independencia, van a ser estos dos grupos los que se van a enfrentar, por un lado criollos y mestizos en el movimiento ideológico y armado, y bueno, muchos de los pueblos indígenas también se unen, aunque no se les reconoce de manera ideológica en el movimiento, puesto que ellos solamente participaron, digamos, en la parte armada del movimiento, a ellos no se les dio mucha relevancia en la parte ideológica, no fueron tomados en cuenta básicamente, es un movimiento meramente criollo y mestizo. En contra de los españoles, de los peninsulares que seguían eh, aferrados a tener un gobierno de corte monárquico, seguir siendo una colonia del gobierno español, ¿sí? Entonces, bueno, estas serían causas internas, causas externas. Las consecuencias van a ser conspiraciones, la más famosa, la de Querétaro, en la cual participaban Miguel Hidalgo, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, su esposo, el corregidor, entre otras personas ya conocidos y que vamos a ver más adelante, más a fondo, y que bueno, dicha conspiración al ser descubierta adelantan el movimiento que ya tenían contemplado y tienen que hacerlo el 16 de septiembre de 1810, lo que va a desencadenar 11 años de guerra. Bueno, aquí hay
un debate en que si es una guerra, es decir, de Nueva España ya consolidándose como México contra el gobierno de España, o sea, México contra España, o si bien fue una revolución civil de Nueva España, una parte de Nueva España contra otra parte de Nueva España, ¿sí? Que bien tiene tintes de ambos, y bueno, también se ha determinado si es una guerra o una revolución. En este caso, la idea más viable es que es la revolución de independencia, ¿sí? Ya que no es tanto un movimiento por control económico o territorial, que sí lo es a final de cuentas, sino que tiene un ideal de fondo, ¿no? Que en este caso es la libertad de los criollos para gobernarse a sí mismos, o de los americanos, la libertad de los americanos para gobernarse a sí mismos. Y bueno, con esto entraríamos al tema de la independencia. Esta sería como la antesala, la crisis política a la que se enfrenta Nueva España, causas internas, causas externas. Y bueno, sería todo en esta ocasión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video.